Bien, buenas tardes. Mi nombre es Luis Espino y el tema que vamos a desarrollar es el primer capítulo del libro de Mario Bunge. Bueno, en la primera parte voy a exponer yo y luego mi compañero Manuel Lavado continuará con la exposición, ¿no? Bien, este libro de Mario Bunge, cuyo nombre es La ciencia, su método y su filosofía, ¿no? Bien, en la parte introductoria, Mario Bunge nos menciona acerca de los animales que se encuentran en nuestro planeta, ¿no? Los animales inferiores y los animales superiores. Nosotros somos los animales superiores y a diferencia de los animales inferiores, nosotros sí buscamos poder comprender la naturaleza, comprender qué ocurre en el mundo, ¿no? A diferencia nuestra entonces, los animales inferiores solo se encuentran en este mundo sin el deseo de poder entenderlo, ¿no? Bueno, también otra de las cosas que menciona Mario Bunge en su libro es acerca de la división de las ciencias en dos grupos, ¿no? Que son las ciencias formales y las ciencias fácticas. Bueno, en cuanto a las ciencias formales, son aquellas que no se basan en los hechos o experiencias, ¿no? Como por ejemplo la lógica y la matemática, ¿no? Es decir, que es ideal o formal. Claro, es decir, que no se basa en la parte en lo que corresponde a las mediciones experimentales, ¿no? En cambio, a diferencia de las ciencias formales, las ciencias fácticas o factuales son aquellas las cuales se basan en los hechos o experiencias, ¿no? Como por ejemplo las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Es decir, que son empíricas o fácticas, ¿no? Se basan principalmente en la experiencia. En cambio, las ciencias formales como la lógica y la matemática se basan en sus formalismos o estructuras ideales, ¿no? No están referidas únicamente a algún objeto en específico, ¿no? Bien, otra cosa que menciona Mario Bunge es que las ciencias formales no requieren de los fundamentos de las ciencias fácticas. Claro, porque no están basadas en las experiencias, ¿no? Luego otra mención que hace es acerca de que las ciencias fácticas sí requieren de las ciencias formales para poder representar los hechos relacionados a su estudio. Claro, porque tanto la lógica como la matemática sirven de sustento para poder hacer los distintos modelos sobre los que se sustentan en las ciencias fácticas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de las ciencias naturales, la física, la química, se basan principalmente sus sustentos en modelos matemáticos, ¿no? Esos son los sustentos que vienen a ser las bases de los fundamentos que sustentan a esa ciencia, ¿no? Bien, otra de las menciones, bueno, Mario Bunge tiene en cuenta de que a pesar de que las ciencias formales no requieren de los hechos, en sus inicios las ciencias formales sí se basaron en mediciones físicas, ¿no? Claro, por ejemplo, los teoremas antiguos de teorema de Pitágoras o el teorema de Tales sí estaban basados en mediciones directas sobre, sobre espacios físicos, ¿no? Sobre, por ejemplo, puede ser suelos o, claro, territorios marcados con la medición con la cual podían verificar sus teorías, ¿no? Pero con el pasar de los años, estas ciencias se hicieron, se hicieron de sustentos con los cuales podían dar sustento para dar mejor dicho, la base para sus ciencias, ¿no? Es decir, no requerían de la verificación experimental como en las ciencias fácticas, ¿no? Claro, es decir, por ejemplo, la matemática, por ejemplo, se basa principalmente en las demostraciones, ¿no? Tiene sus postulados sobre los cuales sustenta toda su teoría, ¿no? Bien, también Mario Bunge en el primer capítulo hace un inventario o lista de las características, hace un inventario o lista de las características de la ciencia fáctica, ¿no? Por ejemplo, dice primero que el conocimiento científico es fáctico, claro, es decir, que parte de los hechos. Claro, necesariamente las ciencias fácticas se basan en los hechos, ¿no? La segunda observación que hace respecto a las características de las ciencias fácticas o factuales es que el conocimiento científico trasciende los hechos. Descarta los hechos, produce nuevos hechos y los explica. Es decir, que selecciona todos los hechos o se podría decir las experiencias que le son útiles para poder sustentar el fenómeno en estudio, ¿no? A ver, otra de las características que menciona Mario Bunge es que la ciencia es analítica. Claro, el análisis se basa en la división
del estudio de un determinado objeto en distintas partes, ¿no? Para que una vez obtenido el estudio de sus partes, poder entenderlo de manera global, ¿no? En su conjunto, ¿no? Otra de las observaciones que tiene Mario Bunge es que la investigación científica es especializada, ¿no? Es específica en su estudio, claro. Las ciencias fácticas tienen un objeto de estudio que es específico para esa ciencia, ¿no? Es así que, por ejemplo, en el caso de la física, la química y la biología, cada una estudia únicamente los fenómenos físicos, químicos y biológicos respectivamente, ¿no? Otra de las observaciones de Mario Bunge es que el conocimiento científico es claro y preciso, ¿no? Claro, a diferencia del conocimiento ordinario que es vago e inexacto. Claro, el conocimiento vulgar no se sustenta sobre ninguna base teórica o científica, ¿no? Eso es lo que diferenciaría al conocimiento científico empírico de lo que es el conocimiento vulgar, ¿no? Que se basa principalmente en las experiencias del día a día, ¿no? Y no tiene un sustento o base teórica científica, ¿no? Y otra de las observaciones, por último, que el conocimiento científico es comunicable, ¿no? Claro. A ver. Y en el conocimiento científico es comunicable. Claro, es que la ciencia tiene un lenguaje categórico, único y específico para todos, que puede ser de utilidad para todos aquellos que comprenden la ciencia, ¿no? Claro, tiene un lenguaje formal, científico, categórico para esa ciencia, ¿no? Y es comunicable porque permite dar comunicación acerca de los conocimientos a las personas que estén capacitadas para ello, ¿no? O adiestradas para ello. Y por último, bueno, lo que respecta a mi parte de la exposición, que considera también respecto a lo que considera Mario Bunge, es que el conocimiento científico es verificable, ¿no? Dice que para ello debe aprobar necesariamente el examen de la experiencia, ¿no? Claro, las ciencias fácticas se basan únicamente en la experiencia, ¿no? Son ciencias empíricas, ¿no? Bueno, eso sería lo que corresponde a mi parte de la exposición y el compañero Lavado va a exponer la siguiente parte.